Alfonso Alcántara es editor del blog yooriento.com y también es coach de desarrollo profesional. ¿Pero qué es eso de Yo Oriento? ¿Cómo nació y por qué? Bueno, yooriento.com es un blog que habla, como bien dice, de desarrollo profesional y que ayuda a las personas a definir objetivos y a perseguirlos, ya sea buscar trabajo por cuenta ajena o ya sea crear su propia empresa, ya sea mejorar su vida profesional, por ejemplo, hablando de productividad, ¿no? De cómo trabajar mejor y tener más tiempo libre. Eso, digamos, son los contenidos de yooriento.com: productividad, empleo, desarrollo profesional, emprendedores. Usted dice en su blog que no hay que intentar emprender, que hay que emprender. Pero vale, eso es una afirmación muy lícita, muy positiva, pero ¿es tan fácil? Es que de hecho las personas ya están emprendiendo, lo que pasa es que no le sacan partido profesional. Es decir, una persona que está trabajando de peluquera para una empresa puede montar su propia peluquería relativamente fácil y puede empezar a trabajar para otros, puede empezar a ir a casa y hacer servicios de forma no presencial. Es decir, hay muchas formas de emprender y de hecho incluso las propias personas que están trabajando en casa, el otro día me contaban de un caso de una persona que está vendiendo libros sobre la Thermomix y sin embargo es trabajadora en casa. Por eso digo que ya estamos emprendiendo, lo que pasa es que no le vemos la forma de sacarle beneficio, ¿no? Tal vez es un poco lo que comentaba, que emprender no es simplemente una persona que monta una empresa, ¿no? Que esa es un poco la idea tradicional. Claro, emprender es poner en marcha un negocio, una iniciativa, el crear tu propio mundo, eso es emprender, crear tu propio mundo profesional. Entonces lo que pasa es que muchas veces vienen los grandes emprendedores, los grandes empresarios, te dicen, hacen falta 6 millones de euros para tal. Y vienen los grandes ideólogos y dicen, hace falta una idea genial, maravillosa. Sin embargo, hay muchos más negocios exitosos que ideas buenas. Es decir, la mayoría de los negocios son anodinos, entre comillas. No son muy originales, no son realmente espectaculares, simplemente funcionan. ¿Y los emprendedores nacen o se hacen, como decíamos, con esos 6.000 millones? Los emprendedores no nacen ni se hacen, lo sufren, es decir, lo viven día a día, ¿no? Y hay gente pues que cotidianamente está trabajando trabajando para otros, para un jefe, y de repente, pues como me contaba un participante en una jornada de emprendedores, pues está trabajando en una agencia de turismo y de repente monta su propia agencia, ¿no? Es decir, que el emprendedor, más que hacer o nacer, interacciona y va descubriendo cosas y de repente genera su propia iniciativa, ¿no? ¿Y cómo aconseja usted a estos emprendedores en ciernes que den ese salto, que pierdan el miedo al riesgo? Bueno, lo primero, las cosas no salen de un día para otro, ¿no? Entonces, aunque emprender sea más fácil de lo que parece, pero no sale de un día para otro. Lo primero sería hacer cuenta. Yo siempre digo que cuando tú empiezas a hacer cuenta, te sientas, ves qué tipo de negocio quieres montar. Por ejemplo, si hablamos de un programador informático que trabaja para una empresa, imagínate que es joven y gana 20.000 euros con suerte al año. Si hace cuenta, dice, si yo trabajara para mis clientes, seguramente doblaría o triplicaría esos ingresos, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos tiene unos ingresos, lo que haríamos si emprendiéramos tiene otros. Entonces cuando haces cuenta es cuando realmente empieza a ser práctico, empiezas a ver cuánto costaría iniciar algo, cuántos ingresos podrías tener. Es decir, hacer cuenta es una buena forma de empezar a pensar en emprender, ¿no? Usted dice que las crisis en realidad siempre son personales, que no hay que achacar el que no emprendamos a que también hay una crisis a nivel nacional. Entonces, ¿eso cómo se salva? Claro, mucha gente me envía, muchas personas me envían comentarios, correos diciendo estoy en una crisis, me quedo en desempleo por la crisis, pero realmente las crisis siempre son personales, pues son las que somos nosotros los que tenemos que asumirlas, ¿no? Entonces, lo primero que habría que ver es qué alternativas tengo. O sea, yo siempre digo que aunque te quejes, pienses lo que pienses, haz lo que debes. Es decir, aunque estés muy mal, te ha dejado la pareja, has perdido el empleo, tienes problemas personales, financieros, bien, sigue quejándote. Es bueno para las emociones, pero sigue haciendo también. Es decir, que a la vez que estás quejándote, una buena idea es planificar el próximo salto que vas a dar, ¿no? Entonces, igual que para los emprendedores hacer cuentas es un salto motivador, pues para las personas que tienen problemas, generar alternativas y pensar otras opciones es un salto también que te saca de esa queja, ¿no? Ante todo, fuerza y pensamiento positivo. Pensamiento positivo, más que pensamiento positivo, acción positiva. Es decir, pienses lo que pienses, haz lo que tengas previsto. O sea, ya digo, una persona, aunque esté muy desanimada, puede hacer cosas estando desanimada.
Es decir, aunque no tengas ganas de levantarte, muchas personas se levantan. Aunque no tengas ganas de planificar el futuro o lo que vas a hacer mañana, ponte a hacerlo, ¿no? O ponte a planificarlo, aunque te sientas mal y aunque tengas nubarrones, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos siempre pasajeros que yo llamo negativos en la cabeza, ¿no? Incluso en momentos buenos. Bueno, pues aunque tengas esos pasajeros, sigue adelante, da el siguiente paso, habla con amigos y pregúntale alternativas, pide consejo. Es decir, se puede avanzar aunque uno tenga esos nubarrones, ¿no? En épocas de entreguerras es cuando más inventos hay. Son en las épocas de crisis cuando más se emprenden pequeñas ideas que igual se tenían ahí en el baúl de los recuerdos. Bueno, me decía el otro día en una jornada sobre emprendedores en Murcia que tienen estadísticas claras de que cuando más se emprende en Murcia, por ejemplo, es cuando hay crisis. Eso es un dato ya... O sea, que es un hecho. Es un hecho. Lo que pasa es que también es un hecho, un dato, que es que hay un informe que se llama GEN sobre emprendedores que dice que las personas que son emprendedoras por necesidad, en tiempos de, vamos a suponer que en tiempos de crisis la gente se plantea montar su propio negocio, pues no ha aumentado en los últimos 2 años y medio. También un dato curioso es que cuando hay más crisis, que en estos 2 años y medio, resulta que los emprendedores por necesidad no aumentan. Tiene mucho que ver con que, bueno, pues hay una alta tasa de cobertura del desempleo. Es decir, si las personas tienen cubiertas un poco sus necesidades básicas, pues tampoco se plantean tanto emprender, ¿no? Entonces, ese dato no ha variado y es un poco sorprendente, ¿no? Pero ya digo que en épocas de crisis es cuando también hay más iniciativa y más motivación, ¿no? Y ya para último y para terminar, ¿qué significa para ti iniciador? ¿Es un buen punto de encuentro para exponer ideas como estas, tan realistas, pero a la vez tan importantes? Bueno, ahora que se habla tanto de las redes sociales e Internet, hay que recordar que la web 2.0, las redes sociales, son personas. Y, por tanto, iniciador en ese sentido, el networking presencial, el escuchar ideas en boca de otros, es lo que realmente genera iniciativa, genera recursos, porque tenemos que tener en cuenta que son las personas las que tienen los recursos. Esto es importante. No son las empresas las que te contratan, son personas que trabajan en empresas las que te contratan. No son proveedores, son personas que cuentan con una empresa. Entonces, en Iniciador se genera esa dinámica de colaboración abierta, es como sería con las redes sociales e Internet, se cristalizan en Iniciador, que es un evento presencial, ¿no? Bueno, pues por último, Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tus palabras y por todos esos consejos y todas esas maneras de aconsejar a la gente que quiere emprender, que lo decide y para que no decaigan ni siquiera en tiempos de crisis. Gracias a vosotros, que habéis sido muy amables.